¿Qué tal todos? Como dice el título, hoy veremos 3 programas para todo estudiante de mecatrónica, electrónica o cualquier ingeniería relacionada con estas mismas. De esto espero que sea una tipo miniserie, así para que se pueda extender lo más que se pueda y más que nada esto les sirva a ustedes. Así que sin más que decir, con esa pequeña introducción, vamos allá. En nuestro primer lugar veremos Crocodile Clips, el cual es un pequeño simulador con unos pocos componentes para simular cosas como prácticas de electrónica, algunas pequeñas prácticas de física e inclusive manejo de compuertas lógicas. Aquí lo pueden ver en este ejemplo. Tenemos un circuito pequeño para controlar una fase de potencia a través de un optoacoplador para un relevador. Simplemente lo activamos y vemos unas pequeñas animaciones de cómo es que funciona. Aunque sea algo minimalista e inclusive un poco básico, a este programa no se le debe subestimar para nada, ya que por más sencillo que sea, es una muy buena opción para empezar, debido a los componentes de característica muy básica que tiene. Por ejemplo, aquí en las baterías podemos tener una fuente fija, variable, una fuente que viene de una batería como esta de 5 voltios, o que viene de varias como esta de 12 o de 9 voltios. También podemos encontrar algunos otros elementos sencillos como algunos switch, relevadores de 2 posiciones, de una, algunos otros contactos de uno solo. Simplemente basta con arrastrarlo, lo pulsamos y ya vemos las pequeñas animaciones de cómo funciona. También aquí tenemos otros elementos como resistencias variables a la luz, incluidas con su lámpara para ver cómo podemos variar nuestra resistencia a través de la luz que le pongamos. Estamos también con potenciómetros, resistencias variables, fusibles, diodos, SCRs. También aquí podemos ver uno que otro transistor. Las compuertas lógicas que podemos ver desde las más básicas como la NOT, la AND, la OR, la XOR. Aquí tenemos salidas lógicas, entradas lógicas e inclusive aquí podemos ver un pulso de reloj estable. Tenemos unos pocos circuitos integrados como lo pueden ser el 555, amplificadores operacionales, contadores como el CD4017, codificadores de binario decimal, flip-flops. Podemos también contar con una pequeña sección de sonido e inclusive una fuente de señal, lámparas de filamento, LED, display de 7 segmentos e inclusive también algunos elementos físicos como lo pueden ser engranajes, motores, generadores, engranajes lineales, poleas. Sí, podemos tener carritos, solenoides, poleas, microswitches activados físicamente, fuentes de voltaje y fuentes de intensidad, probadores. Tenemos gráficas aquí a través de cómo funciona todo, tras de prueba, cómo borrar las señales. Y se pueden hacer circuitos básicos como este, que simplemente es activar un relé para accionar una lámpara. Inclusive podríamos tener aquí un puente H perfectamente funcional, un motor que gira hacia la izquierda. Cambiamos el switch y empieza a girar hacia la derecha. En conclusión, aunque sea un programa sencillo, podemos ver cómo funciona la lógica de algunas cosas. Por ejemplo, este contador en binario que nos traduce desde los dígitos en binario hasta un sistema decimal. Siendo así, hasta podemos reiniciarlo, hasta hacer un contador automático hasta de 3 dígitos, que en cuanto llegue a 9 en este pequeño contador, aquí aumente al siguiente número, en este caso 7 como lo acaban de ver, o inclusive hasta un tercero con la capacidad de extenderse a los dígitos que se cruzan. Aquí podemos ver el cambio, pasó de 0 a 1, de 9 a 0 y esto se reinicia solo, simplemente con un 555, contadores de binario a decimal, un decodificador y unas cuantas compuertas lógicas pueden hacer posible proyectos entre comillas grandes como este. Nuestro segundo programa es este, se llama FreeSync y aquí podremos hacer representaciones gráficas de los circuitos que nosotros querramos. Aquí podemos tener una amplia librería con los componentes que nosotros querramos. Por ejemplo, si nosotros queremos sacar una resistencia, aquí en la esquina nos indica todas sus propiedades. Cuánto mide, cuál es su tolerancia, cuántas bandas tiene, cuál es la cantidad de resistencia con la que cuenta, e inclusive el paquete, ya que aquí podemos tener todos estos, incluyendo la de montaje superficial como la de montaje regular. Este programa tiene la desventaja que no puede simular, sin embargo, para representar nuestros circuitos realmente es una muy buena opción. Yo lo llegué a ocupar en la escuela para hacer
mucho más gráfico mis proyectos. Por ejemplo, cuando nos encargaron hacer un puente H con transistores, diodos y un par de compuertas lógicas. Una vez nos dieron el circuito esquemático, fue mucho más fácil interpretarlo cuando lo pasé aquí a pictórico y simplemente era cosa de colocar los componentes en su lugar con la protoboard. Sin embargo, además de la representación gráfica, también lo podemos ver aquí en esquemático. Aquí está, por ejemplo, nuestra resistencia, y si jugamos un poco más con el programa, podríamos añadirle inclusive un LED, un pulsador, podemos añadir también algunos potenciómetros, muchos elementos aquí con los que más contamos, los más básicos. Inclusive también algunos tipos de relevadores. En caso de que no encuentren algún componente aquí en la biblioteca directa, este también cuenta con un buscador. Aquí podemos buscar de todo, por ejemplo nuestros relevadores, que por cierto está en inglés, entonces es muy bueno tenerlo en cuenta a la hora de buscar algún componente aquí. Y podemos encontrar ya el encapsulado del relevador de nuestra preferencia. En lo personal yo creo que hay elementos que se pueden mejorar, pero esa es otra ventaja. Aquí tiene un pequeño apartado llamado mío, en el cual nosotros podemos agregar los componentes que querramos. Por ejemplo, yo aquí le he añadido el Atini 84, una pantalla OLED. Esta la diseñé yo mismo. Si quieren saber, después les enseñaré cómo es que se pueden diseñar cualquier tipo de componentes. Aquí por ejemplo tenemos un módulo de voz que hice ya hace algunos años, un módulo dimmer que veremos dentro de poco, y todos los elementos los podemos añadir aquí sin ningún problema en caso de que ustedes lo quieran. Solamente necesitamos las medidas exactas y hacer tres tipos de representaciones. La pictórica, que en el caso de que ustedes quieran nada más esta, no hay problema si solamente diseñan esa. Por ejemplo, aquí en el esquemático, como se darán cuenta, el de la pantalla OLED es realmente muy sencillo. En algunos casos, inclusive algunos números no se entiende qué significan. Esto solamente porque me concentré en la parte gráfica. Pero también aquí podemos diseñar PCBs. Aquí están todos los elementos que ya hemos sacado. Podemos modificar el tamaño de la PCB e inclusive ponerle imágenes como marcas de agua o que estén en el fondo cobrizo. Como ejemplo, aquí tenemos el circuito de un 555 astable, lo que significa que podemos hacer que el brillo de este LED vaya variando en cuestión del tiempo en el que se mantiene encendido y apagado. Y como otro ejemplo un poco más complicado, podemos hacer proyectos de PCB como este. Aquí podemos ver un controlador de motor. Aquí nos lo dice en la vista desde abajo, nuestro controlador de motores DC. Más adelante les enseñaré para qué sirve este proyecto. Sin embargo, se los muestro para que ustedes puedan apreciar qué tan grande podemos escalar este proyecto de FreeSync si es que sabemos explotarlo. También aquí tiene una sección de código donde podemos hacer programaciones para Arduino y Pickaxe. Sin embargo, esta sinceramente no la he probado, así que realmente no sé si de verdad se pueda programar desde el entorno de FreeSync. Más adelante lo estaremos viendo, pero así es hasta donde les puedo mostrar proyectos de PCB, proyectos esquemáticos. A veces realmente es muy complicado trabajar en los tres ambientes al mismo tiempo. Me refiero en el sistema gráfico, esquemático y PCB. Así que yo les recomiendo que el proyecto que vayan a hacer lo trabajan en un solo ambiente. Esto simplemente para que no se saturen. Y por último, pero no menos importante, este no es un programa como tal, sino una página web llamada Tinkercad, donde de igual manera que en FreeSync se pueden hacer representaciones gráficas, pero la gran diferencia es que aquí sí podemos hacer simulaciones. Aquí por ejemplo vemos cómo se enciende el LED y cómo este va reaccionando a través del transistor junto con la resistencia variable de luz. Esta no solamente hace representaciones de electrónica, sino que tiene un catálogo un poco más amplio. También cuenta con algunos microcontroladores como lo es Arduino y Atini 85, en donde efectivamente podemos programarlos y así ver todos los programas que nosotros hagamos simulados aquí en tiempo real. Lo podemos ver aquí. Si agregamos un Arduino Uno, nos vamos a la sección de código y aquí tiene para programar en bloques y además en texto, si es que algunos lo prefieren así. Yo en lo personal sí lo prefiero en texto. Entonces aquí podemos ver un programa de ejemplo que nos muestra el parpadeo de un LED con intervalos de 1 segundo, también con una pequeña entrada analógica con un potenciómetro. Nosotros podemos iniciar en nuestra simulación, irnos a la sección de código y ver nuestro monitor serial, que en este caso nos va a estar imprimiendo los valores que representan nuestro potenciómetro. Quería mover el potenciómetro, disculpen, pero ahora sí podemos ver los valores representados aquí. En este caso lo escalamos en 0 a 100. Podemos ver que nuestro valor mayor es 99, acercándose casi al máximo.
Y si nosotros lo bajamos, podemos ver cómo cambia a través del tiempo sin importar hacia dónde lo movamos. En esta página podemos nosotros guardar nuestros proyectos y eso no es todo. Si nosotros nos vamos al inicio de la página, podemos ver aquí unos pequeños circuitos que yo he hecho para probarlos. Sin embargo, también tiene una sección de bloques de código donde nosotros podemos ensamblar lo que nosotros querramos. Además de que la programación de bloques es muy buena para principiantes si es que se quieren adentrar más a este mundo de la electrónica en microcontroladores. En mi caso no tengo nada porque sinceramente no lo he probado, pero además del código y los circuitos, tenemos también una sección 3D donde nosotros podemos diseñar las piezas que querramos. Yo en mi caso nada más tengo este pequeño cubo al cual no le he hecho nada, pero de igual manera más adelante podemos adentrarnos más en el diseño 3D, en los bloques de código, en lo que ustedes gusten para ir complementando este bonito canal. Espero que el video les haya gustado. Aquí los dejo con una pequeña simulación de nuestro Atini 85, un microcontrolador muy querido aquí en este canal. Y además de recordarles que ninguno de estos programas tiene costo alguno. Inclusive en el caso de Crocodile Clips, ese no solamente es un programa gratuito, sino que ni siquiera necesita ser instalado. Simplemente con el hecho de tenerlo, descomprimirlo, ya es posible utilizarlo. Afortunadamente este es muy minimalista, entonces no va a ocupar mucho espacio. En el caso de Tinkercad ni siquiera va a ocupar espacio, solamente es una página. En FreeSync sí se tiene que instalar, pero todos son de código abierto. Entonces, esto además de que no les va a costar, les va a ser de muchísima utilidad si es que quieren aprender mucho más por su cuenta. Y bueno, espero que este video les haya gustado. Revienten el botón de likes para que tengamos una segunda parte. Y bueno, hasta la próxima. Cuídense mucho y no paren de aprender. Por último, no olviden seguirnos en Instagram. Aquí es donde se suben algunos conocimientos previos para los videos. No es totalmente necesario que los vean, sin embargo, están muy interesantes. Aquí, como podrán ver algunos, también se suben algunas pequeñas frases, voltajes de los LEDs, un poquito de todo. Entonces, no solamente Instagram, también contamos con Facebook, Pinterest, TikTok, así que los esperamos en todos lados. Ahora sí, cuídense mucho y hasta luego.